una de cada tres cárceles, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tiene un diagnóstico que hace año con año, que se llama el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, pues ellos dicen que una de cada tres cárceles tiene cogobierno o autogobierno. ¿Y esto qué quiere decir? Que existen grupos delictivos e incluso el crimen organizado que tiene control absoluto de esos centros penitenciarios. Buenas noches a nuestros amigos de la Jornada de Oriente. Los saluda con gusto Patricia Méndez en otra emisión del programa Las Reporteras. El día de hoy queremos agradecer a María José Martínez, ella es representante de una agrupación civil llamada La Bola, que nos pueda otorgar un poco de su tiempo para hablar de un tema muy relevante como cada fin de semana. Muchas gracias, María José. Patricia, muchísimas gracias por el espacio, a ti y a todo tu auditorio que nos está escuchando y a los que nos van a escuchar también. Muchas gracias. Pues, Marijo, si pudieras, por favor, abundarnos sobre el trabajo primero que hace la organización, ¿nos puedes dar una introducción de qué hacen, cuál es la trayectoria que han tenido, por favor? Con gusto. Llevamos 4 años, yo llevo 9 años ya dedicándome al sistema penitenciario y hace 4 años fundé esta organización que se llama La Bola. Y La Bola trata de incidir en programas de reinserción social, principalmente con hombres privados de su libertad, en centros penitenciarios. Hemos estado también trabajando con mujeres en el Federal de Morelos, con mujeres pues que tenían, por ejemplo, problemas pues de salud mental y les llevamos, nos enfocamos mucho en el tema de salud mental y de construcción de masculinidades en casos de que sean hombres que se dedicaron en algún tiempo como pues a violar, agresores sexuales también. Entonces, para que ellos pues prevenir, ¿no? Que si salen, pues prevenir que existan otras víctimas. Trabajamos el tema emocional, de que ellos aprendan a manejar sus emociones, a entenderlas, a aceptarlas y que si están enojados o tristes, pues no le peguen al de enfrente, ¿no? O sea, como... Y también trabajamos la parte de proyectos productivos en el sentido de que pues hay escasez laboral en los centros penitenciarios del país y normalmente son muy mal pagados. Se da mucho que hay explotación laboral y se vuelve como hasta un tema pues como de esclavitud moderna, ¿no? O sea, les pagan muy poquito y que luego ellos dicen, pues es que tenemos que sobrevivir, tenemos que pagar también pues cosas aquí por el tema de la corrupción, que si no pagan pues los torturan o les va mal a las familias, ya no los pueden visitar. Entonces, de alguna forma como que el sistema los orilla a nuevamente pues delinquir o a nuevamente agredir a otras personas y hacerle daño a otras personas de manera directa o indirecta. Entonces, como entendiendo pues todas las problemáticas que hay en el sistema penitenciario, es donde queremos pues atender las causas de raíz con prevención pues terciaria, que es eso, ¿no? Ya que está el problema, ¿qué podemos hacer para que no se repita? Y también pues prevenir que ellos sean también actores clave de cambio en sus entornos, tanto adentro como con sus familias y sus familias pues ya en su comunidad, en su barrio, en su colonia. Entonces, pues eso hacemos, salud mental, proyectos productivos y además tengo un proyecto que se llama Poliana y en ese proyecto lo que intentamos es visibilizar lo que sucede en el sistema penitenciario y en el sistema de justicia penal, porque pues lo que no se ve no se puede cambiar y pues hay que cambiar, nos necesitamos unir también. Como sociedad civil, como sociedad en general, nos necesitamos unir más y trabajar en conjunto con el gobierno y con los privados. Ok. Marijo, una vez que pues conocemos ya esta actividad, ustedes están muy adentrados, como decías, en el sistema penitenciario y bueno, no se puede dejar obviamente de lado este caso del niño Tadeo, del bebé Tadeo,
de todos conocidos, que bueno, es un caso muy estremecedor, si podemos utilizar esa palabra, ese calificativo aquí en el estado. Ustedes, como organización dedicada precisamente al sistema penitenciario, ¿cómo valoran, cómo evalúan esta situación? Pues el sistema penitenciario ahorita está completamente rebasado. Hace unos años, bueno, en general han aumentado mucho el tema de la prisión preventiva oficiosa. Cada vez son más los delitos que, pues, aunque no seas culpable, por ser presuntamente culpable, pues te vas a la cárcel en lo que te investigan y en lo que se lleva a cabo como todo tu proceso para saber si realmente eres responsable o eres inocente. Actualmente ya estamos pues llegando un poco a los límites de la capacidad total del sistema penitenciario. Íbamos a la baja, pero aumentaron esto en el artículo 19 constitucional, aumentaron más delitos al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y eso pues nos ha rebasado, ¿no? Porque pues no hay otra opción, no hay otro tipo de medidas cautelares para estas personas que, no sé, que están acusados de robo, casa habitación, de, bueno, huachicoleo, robo de armas, delitos contra la salud, son un montón de delitos que están en el 19 constitucional, pero lo grave de esto es que no sirve del todo bien nuestro sistema de justicia penal, ¿no? O sea, cualquiera de nosotros puede salir de su casa y si alguien, una persona dice, no, es que tú entraste a robar a mi casa, ya no se preguntan, ni modo. O sea, con que te acuse, y aunque no haya sido tú y tú hayas estado en tu casa, pues te meten a la cárcel en lo que ven si eres culpable o no. Entonces, esto nos ha llevado pues a rebasar el sistema penitenciario y también hay que entender que el 40% de las personas privadas de su libertad todavía no están sentenciadas. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que son inocentes ante la ley, ¿no? Hasta que no se te demuestre nada, pues eres inocente. Y es el 40% de la población penitenciaria del país. Estamos hablando de aproximadamente 90,000 personas que no se les ha comprobado un delito. Y esta cifra va en aumento. Entonces, pues, ¿cómo estamos pensando la justicia en nuestro país? De repente pensamos, pues sí, cometió un delito, que pague en la cárcel. Pero ¿qué pasa en la cárcel? Una de cada 3 cárceles, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tiene un diagnóstico que hace año con año, que se llama el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, pues ellos dicen que una de cada 3 cárceles tiene cogobierno o autogobierno. ¿Y esto qué quiere decir? Que existen grupos delictivos e incluso el crimen organizado que tiene control absoluto de esos centros penitenciarios. Entonces, sirven para la distribución de droga. Hay unos que tienen incluso fosas clandestinas, que hay redes de trata, de prostitución, venta de drogas, claro, extorsiones, secuestros. Y entonces piensa uno, pues, ¿qué se haga justicia ahí? O sea, ¿en qué lógica estamos como sociedad de pensar que ahí se está haciendo justicia cuando ahí se están creando nuevas víctimas? Y que incluso también la línea entre víctima y victimario es muy delgadita, porque pues son centros que sirven pues para que haya más víctimas y lo que les decía de que la línea entre víctima y victimario es muy delgadita. La mayoría de estas personas vienen de lugares marginados, incluso dentro de las grandes ciudades y demás. Son barrios, son colonias a los que no sigue sin llegar los servicios públicos a garantizarles pues el bienestar, ¿no? Que todos nos merecemos, que todos tenemos derecho a acceder a, a una mínima base digna para vivir. Muchos de ellos pues viven en entornos sí violentos y demás, y aparte ahora se está dando mucho que llegan pues estos grupos del crimen organizado a reclutar niñas, niños, jóvenes. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde estamos para atender a esos niños y a esas niñas y a esos jóvenes que al rato van a ser pues los que ya están en la cárcel y ya pasaron víctimas y ya pasaron más homicidios? Entonces creo que o sea, no se puede, le tiramos mucho ahora, bueno, el gobierno actual creo que
tiene como esta parte de sí, la construcción de paz, y tienen unas mesas de paz que están en entidades y en regiones como de puntos rojos, ¿no? Pero no podemos hablar de paz si no estamos volteando a ver toda esta parte, toda la parte del sistema penitenciario. El círculo del delito no termina ahí. Y es tan así que fue lo que sucedió con Tadeo, ¿no? O sea, si las cárceles fueran justas, si las cárceles garantizaran, sí, la justicia a las víctimas y sí la reinserción social a las personas que ya cometieron un delito, no hubiera pasado nada de lo de Tadeo. O sea, si funcionan las cosas tal cual está en la Constitución y en la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues no ocurriría. No habrían víctimas, niños, niñas, ellos y ellas y los adolescentes, ¿qué culpa tienen, no? De estar en un mundo, pues, así de hostil, ¿no? O sea, a mí la verdad es que el caso de Tadeo, pues sigue siendo un caso emocionalmente que me pegó mucho. Nunca había como estado como, y eso que no estuve como tan de cerca, vaya, yo no estaba en el centro penitenciario, yo no estaba, no estaba ahí con el cuerpo, pues, pero llevarlo del día uno que pasó, de todo el seguimiento de todas estas organizaciones que nos organizamos en colectivo para pues luchar y exigir que se hiciera justicia, de verdad fue un caso desgarrador. O sea, que de repente llega una noticia, encuentran el cuerpo de un bebé en un basurero, en una cárcel, en el interior de una cárcel, y no lo encuentran ni siquiera las autoridades, lo encuentra un privado de la libertad que estaba husmeando en la basura, no sé si para comer algo, si para pues buscar que podía reciclar, para pues trabajan de repente la basura para ganarse la vida ahí adentro. Entonces, pues dicen eso y que además tienen una apertura quirúrgica en el abdomen, pues no. Y lo que más tristeza me dio, yo creo, fue que no fue motivo de indignación nacional, y creo que debió haber sido un motivo de indignación nacional y de que todos paráramos lo que estuviéramos haciendo para que se investigara bien y se investigara también sin tortura, porque ahora pues ya hay llamadas anónimas de familiares que están desesperadas porque además se da el tema de género. En las cárceles de hombres, pues las mamás, las esposas, las primas, las hijas, todas los visitan. Y en las cárceles de mujeres no. En las cárceles de mujeres, pues las mujeres están mucho más abandonadas que los hombres. Y entonces, pues las mujeres, las esposas, las hijas, desesperadas de que adentro está pasando algo mal, les están pegando hasta que las autoridades obtengan información. Y pues eso, ¿cómo está funcionando nuestro sistema de justicia? A mí se me hace absurdo. O sea, de verdad pensar pues que se está haciendo justicia cuando en realidad se está destruyendo a las personas es realmente triste. Creo que eso no es justicia. No podemos buscar justicia con venganza y justicia con pues agredir a las personas así, y menos utilizando los cuerpos como si fueran objetos. Okay. Queremos recordarle a nuestros amigos del auditorio que estamos hablando con María José Martínez, ella es representante de la organización civil La Bola. María José, como tú decías, el caso del sistema penitenciario es muy poco, tiene, digamos que de vale el nombre de reinserción social, porque en realidad no ocurre así. Si así le va a las personas privadas de su libertad, ¿cómo le va a los niños que viven con madres presas? Pues se ha regulado más el tema. Hace unos pocos años no estaba así de regulado como está actualmente. Les voy a platicar el contexto. Antes se supone que los niños podían estar con sus mamás hasta los 6 años, pero como no estaba regulado y no se tenía, ahora la causa de la reinserción y del sistema penitenciario y demás, creo que ha estado mucho más visible que antes. Antes ni quien volteara a ver las cárceles, y habían casos de niñas y niños de 12 años en Guerrero que seguían viviendo con sus mamás en prisión. Y pues, ¿por qué a los 12 años sigue viviendo con su mamá en prisión? Y que además, por ley, ellos no se le pueden separar a la mamá, vayan a donde vayan, incluso a los juzgados, incluso a las visitas conyugales con los papás, ¿no? Para que tengan relaciones, los niños están ahí. Y cómo había niños de 12 años, de 10 años, viendo eso y estando, porque
pues en la infancia pues es mucho más importante en los primeros 3 años que el niño se desarrolle con su mamá, que esté cerca de su mamá, porque bueno, ahí ya se dan unas cosas en el cerebro de pues la cercanía, del apego, le decimos en psicología, y que se sientan pues apapachados por la mamá, ¿no? O sea, es muy importante la figura materna en los primeros 3 años de vida. Pero después, pues ya empiezas a generar redes neuronales, es decir, pues creencias, pensamientos, memorias del entorno en el que estás. Y pues estos niños, pues las cárceles no es como de que sea un entorno muy pacífico, ¿no? Que pues tendría que ir para allá, pero pues la realidad es que no lo es así. Pues había niños viviendo en esas condiciones. Actualmente, pues bueno, se impulsaron distintas reformas y demás e iniciativas para que los niños, en lugar de estar hasta los 6 años, estuvieran hasta los 3. Actualmente están hasta los 3, la población de niñas y niños ha bajado. ¿Y qué pasa cuando cumplen la edad permitida para estar en el centro penitenciario con su mamá? Pues es todo un tema y es muy triste, es muy triste. Por ejemplo, si hay mamás, como les decía, las mujeres tienen mucho más abandono que los hombres, y pues las mujeres con hijos muchas veces también están abandonadas. Y lo que pasa es, cumple los 3 años el niño o la niña y se lo tienen que llevar al DIF, o si tiene familias cercana, porque también hay mujeres pues de Honduras, de Centroamérica, que vienen acá y que por mulas, pero venían embarazadas y se quedan aquí. Y entonces no tienen a la familia cercana. Entonces, si está cercana a la familia y si la mamá acepta eso, se van con la familia, si no con el DIF. Y si no se van con el DIF, si la mamá no quiere que se vaya con el DIF, entonces se pueden ir a una casa hogar. ¿Y qué pasa? ¿Cada cuánto ven a la mamá? Pues la pueden ver una vez al mes, una vez cada 3 semanas. Y es tristísimo. A mí, por ejemplo, me tocó justo otro caso que me marcó mucho y que me rompió el alma con el corazón. Fue el caso de una mujer de Honduras, aquí en Ciudad de México, privada de su libertad, y que tenía una niña. Y pues esa niña, en ese entonces era hasta los 6 años. Esa niña pues ya no podía estar ahí con su mamá. Entonces, pues se la quitamos para que se fuera a una casa hogar y la regresábamos cada mes. Pero quitársela de su mamá fue una cosa de las peores cosas, de las cosas más desgarradoras que he visto, porque ella no conocía la calle, no conocía qué era estar afuera, qué era estar sin su mamá. Su familia y su hogar era pues el centro penitenciario, no era más. Y cada vez que la regresábamos, cuando la regresamos, bueno, o sea, ella, así como si hubiera entrado, pues no sé, a un parque de diversiones, así estaba, era la más feliz. Después de un mes de regresar, al regresar, así, feliz, feliz, y le brillaban sus ojitos y saludaba a las compañeras de celda de la mamá y tía y no sé qué, y estaba feliz. Y cuando pasó que se acabó el tiempo de visita, igual, o sea, desgarrador. Y eso viven, claro que son momentos traumáticos para las niñas y los niños, ¿no? Y por ejemplo, también se normaliza muchísimo la violencia en esos espacios. ¿Por qué? Porque llega y me tocó, era impresionante ver a los niños de decirles, pues si ustedes le preguntan a un niño, ¿qué quiere ser de grande? No, pues yo quiero ser bombero, yo quiero ser doctor, yo quiero ser policía, yo quiero ser soldado, yo quiero ser, no sé, y ellos decían, ay, yo quiero ser carterista, yo quiero ser secuestrador, pero ya, o sea, una violencia normalizada, impresionante a una edad muy, muy, muy corta. Sí creo que como sociedad hemos normalizado mucho la violencia, pues a tal grado que sucedió lo de Tadeo y no fue un paro nacional que debió haber sido. Y pues eso también lo estamos reflejando en las niñas y en los niños, ¿no? O sea, tanto en contacto con el sistema penitenciario como los que no están en contacto con el sistema penitenciario. O sea, como pues si matan a uno más o no lo matan, o si violan a una mujer o no violan a una mujer, pues es una más, una menos. Y eso es lo grave. Y que sí hay una cultura en estos espacios sobre todo en adolescentes, pues crecen con esto, y de adolescentes es, no, pues es que yo quiero ser el más fregón de mi colonia,
Y yo quiero llegar a la grande. La grande significa pues la cárcel como tal, porque cuando son adolescentes que cometen delitos se llaman comunidades de tratamiento para adolescentes. Y en las comunidades muchos de ellos es, no, yo quiero ser el más fregón y estar en la grande. Y pues no, o sea, se tiene ya como esta figura así idealizada de, pues sí, ser el más macho y el más malo te posiciona, ¿no? Y tiene que ver mucho con el machismo que vivimos como sociedad en general, que eso de alguna forma pues ha posicionado a quién es el hombre de la casa y quién es el hombre de la colonia y quién es el líder, ¿no? Del grupo. Creo que es algo que tenemos que luchar para que pues, no se idealicen estas figuras y también prevenir que todos estos niños, niñas y adolescentes pues caigan en las manos del crimen en general y de la delincuencia y que también se brinden oportunidades. Es un tema pues es necesario. Si queremos construir paz en nuestro país, necesitamos voltear a ver a las cárceles, necesitamos voltear a ver a las niñas y a los niños que están en contacto con el sistema penitenciario y de alguna forma sí crear espacios seguros adentro de prisión. O sea, eso se supone que tendría que existir en todas las cárceles de mujeres o donde están los niños y las niñas. Absolutamente todos, y pues no existe. No Así es. existe. Hay un protocolo de visita para niñas, niños y adolescentes a un centro penitenciario y pues así el punto número uno de ese protocolo es que el titular del centro penitenciario tiene que asegurarse de que exista un espacio seguro para las niñas y los niños que visitan a sus familiares en prisión, para que no estén en contacto con toda la población, ¿no? Que sí puede haber afectaciones a sus derechos. Hay, imagínense, pues hay personas que cometen delitos como de pedofilia y demás, y van los niños, ¿no? Van los niños a visitar a sus familiares, que está bien, pero tendrían que estar por completo separados, no tendrían por qué los niños cruzarse o correr riesgo al cruzarse por ahí, ¿no? Claro. Y fue lo que pasó un poco en San Miguel, digo, pues el cuerpecito de Tadeo, pues digo, es que difícil, pero sí nos demostró mucho que la vulnerabilidad que existe para que los niños y las niñas entren a un centro penitenciario, que si Tadeo sí hubiera entrado vivo, ¿no? Y que como ninguna autoridad se dio cuenta de que no salió, o sí se dieron cuenta y lo quisieron callar, a saber, a ver qué dicen las investigaciones, pero yo creo que Tadeo debe ser un símbolo en nuestro país de justicia y de los derechos de todas las niñas y los niños que están en contacto de alguna forma con el sistema penitenciario y en contacto en general pues, con círculos donde prevalece la violencia, ¿no? O sea, sí tenemos que voltear a ver para allá. Marijo, aparte de estas pues conclusiones a las que llegas, de que es importante que se voltee a ver a estos centros y que en realidad pues no funcionan como tal, como centros de reinserción social, ¿cuál sería la primera recomendación o la primera acción que los gobiernos en general tendrían que realizar para mejorar el sistema penitenciario? Yo creo el tema de presupuesto es muy importante. Se ha recortado el presupuesto en general a nivel federal y a nivel estatal, los presupuestos a los sistemas penitenciarios. Creo que eso es fundamental, pues invertirle a la mejora de los centros penitenciarios para que las personas que estén ahí vivan dignamente, pues todos somos seres humanos y todos tenemos derecho a tener una vida digna. No es muy difícil eso, de que hay dinero, hay dinero. Nada más que, pues, o sea, seguimos como con este chip de por qué le va a meter dinero a las cárceles si son personas que de alguna forma u otra le han hecho daño a la sociedad. Pero no conocemos sus historias, no conocemos de dónde vienen. Creo que sí vale la pena, uno, eso, invertir en programas de reinserción, cambiar por completo el discurso, la narrativa que tenemos como sociedad, quitar la palabra castigo, porque el castigo ya mentalmente ya es, pues nos vamos a vengar, y con la venganza no vamos a conseguir nada, no,
claro que hay que entender primero las víctimas por delante, ¿no? O sea, claro que hay que validar el enojo de las víctimas, la tristeza, la impotencia y demás, pero de nada sirve meter a estas personas a una institución que solo produce y reproduce la violencia, porque entonces se produce y reproducen otros tipos de víctimas, otros tipos de delitos, y eso no es justicia, y lo tenemos que voltear a ver así. Entonces, presupuesto, cambiar la narrativa, quitar, bueno, o sea, somos de los pocos países que tienen prisión preventiva oficiosa, o sea, va en contra de los derechos humanos por la presunción de inocencia y, y pues cuántas personas, el 40% de las personas están ahí. Hay casos que pues sí ameritan, ¿no? Prisión preventiva justificada, por ejemplo, para que pues no se escapen y demás, pero bien podría no ser como pues la primera cosa que se hace cuando alguien comete un delito, presuntamente comete un delito, ¿no? O sea, ya lo metes a la cárcel y pues no, porque entonces están también conviviendo con sentenciados de otros tipos de delitos, porque aparte ni siquiera están como clasificados, todos conviven con todos, y pues entonces está el chavito que presuntamente robó algo y que lo meten a prisión preventiva con el secuestrador de quién sabe cuántos años, o está con el líder de X este grupo delictivo, y entonces pues se revuelve todo, y luego estos pues como son pues los líderes también ahí adentro, lo que hacen es que reclutan a estos chavos, a estos jóvenes, que pocos tienen oportunidades y posibilidades de salir adelante en los centros de reinserción social. Y entonces que les dicen, ah, bueno, ¿quieres sobrevivir aquí? Pues entonces tienes que trabajar para mí y tienes que vender droga y tienes que extorsionar y además me tienes que dar tanto porcentaje y si no lo haces, vas a ver cómo te va. Entonces, pues cómo, ¿no? Entonces, prisión preventiva oficiosa yo la quitaría y para las niñas y los niños, pues también que los congresos locales hicieran un exhorto a los gobiernos estatales para que de verdad, a los secretarios y demás, para que de verdad sí se garanticen los espacios seguros y los protocolos de visita para niñas, niños y adolescentes y que se voltee a ver por completo cuántos niños hay en sus centros penitenciarios, que estén apartados en los centros mixtos, por ejemplo, que no estén conviviendo con, o sea, que estén con sus mamás aparte, en otro lado. Creo que que sobre todo, que las y los legisladores, tanto a nivel federal como estatal, volteen a ver las cárceles y volteen a ver que pues aumentando el catálogo de delitos que meritan prisión preventiva oficiosa, no se va a mejorar nada, no es como una solución viable para que si alguien, no sé, abandona aquí en Ciudad de México, que están impulsando, que si alguien abandona a su perrito, pues de hasta 10 años de cárcel, pues no, o sea, de verdad, nadie, o sea, de verdad, con las personas que he estado en prisión, ninguno ha dicho, no, híjole, pues es que me la dudé por el Código Penal, la verdad, no lo conocen, el Código Penal, y nada más estamos sobrepoblando las cárceles y estamos haciendo que sean pues mucho más violentas y mucho más agresivas y que se cometan todavía más injusticias, porque que tengan esas paredes, esas grandes paredes, no significa que estén apartadas de la sociedad en general. Seguimos siendo parte de una misma sociedad, seguimos siendo todos corresponsables de los problemas, pero también de las soluciones que hay que plantear y también somos corresponsables de nuestro entorno inmediato, ¿qué podemos hacer? Chance, y alguien dice, no, es que ese tema, pues a mí me pega mucho, yo no me quiero meter y es muy válido no quererse meter como a estos temas, pero ¿qué sí puedes hacer en tu entorno? ¿Qué sí está en ti? Participar más, exigir más, acercarte en general, ¿no? Entonces, pues creo que todo es como una cadenita que aunque no se vea, pues sí se desencadena en injusticias mucho más a nivel macro, pero parte de nosotros. Okay. Bueno, pues muchísimas gracias, María José. Queremos agradecerte a nombre de los lectores, de quienes en esta noche nos siguieron por nuestras redes sociales, este tiempo que has tenido con nosotros para hablar de este tema tan importante. Muchas gracias a ti y a nombre de la Jornada de Oriente también a la organización La Bola. Muchísimas gracias Patricia, gracias a la Jornada de Oriente por el espacio, gracias a todos ustedes que nos estuvieron escuchando y pues aquí estamos, quien se quiera unir a la lucha, no dude
en buscarme en mis redes sociales y con mucho gusto. Muchísimas gracias, María José Martínez, representante de la Organización Social La Bola. Buenas noches a todos y buen término de domingo. Gracias.